Pues buenos días a todos de nuevo. Os invito a abrir vuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a ir primeramente a Segunda de Samuel, capítulo 24. Segunda de Samuel, capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 19. Segunda de Samuel 24, 19 dice: Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna se inclinó delante del rey, rostro en tierra. Y Araúna dijo: ¿Por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: Para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: Tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: No, sino que por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Vamos también ahora así a Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, capítulo 2. Y vamos a leer los primeros 7 versículos. Apocalipsis 2, del 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre celestial, te damos las gracias por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, y pedimos tu bendición para esta mañana. Que también salgamos aquí edificados y exhortados por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues empezamos a estudiar un poco ahora las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. Hace 2 semanas vimos un poco la introducción, cómo el apóstol Juan se refería o se dirigía a las iglesias dedicándoles esas palabras de gracia y paz. Y ahora el apóstol Juan está escribiendo el mensaje que el Señor Jesús tiene para estas 7 iglesias que hay en Asia. No son las únicas 7 iglesias que habían en el mundo. No es que no hubieran más iglesias cristianas en el mundo. Pero precisamente el Señor escribió a estas 7 iglesias. Cosas que a tener en cuenta y por las cuales se llegan a ciertas conclusiones, las cuales no vamos a recordar ahora o a analizarlas, sino que vamos a mirar únicamente lo que el Señor dedica a estas iglesias. Y hoy precisamente nos toca la iglesia en Éfeso, la iglesia que se encontraba en la ciudad de Éfeso.
Como sabéis, esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo al final de su segundo viaje misionero. Pasó por allí como un poco de pasada y después, en el tercer viaje misionero, el apóstol Pablo estuvo allí unos 2 años. Unos 2 años ministrando en esa ciudad. La ciudad de Éfeso era la más importante, o quizás la más importante, sino la más de toda la provincia en el Asia. Era la ciudad más grande y contenía una de las maravillas de la antigüedad, que se ha conservado apenas unas piedras o poca cosa hasta hoy en día, el palacio, el templo de Diana. ¿Os acordáis lo que sucedió en la ciudad de Éfeso después de todo el tiempo que Pablo estuvo allí predicando, o después de mucho tiempo predicando Pablo? Se creó un alboroto porque habían unas personas que construían templecillos de plata de la diosa Diana de Éfeso, y se les estaba acabando el negocio. Nuevamente es el dinero lo que está moviendo la gente en contra del Evangelio. Y crearon allí tan alboroto que acabaron la gente todos allí en un lugar reunidos y bueno, ahí estaban casi creando una sedición. Lo leemos en Hechos 18, 19, todo este acontecimiento. Allí Pablo hizo un montón de milagros, se hicieron un montón de maravillas, se predicó el Evangelio y mucha gente se convirtió. Y allí en esa ciudad había pues mucha idolatría, mucha brujería. ¿Os acordáis lo que hicieron? Que quemaron un montón de libros. En el libro de Hechos, capítulo 18, leemos que quemaron un montón de libros de magia en esa ciudad, como de 50.000 siclos de plata, es la suma que calcularon que se estaba quemando allí. Era una ciudad importante y una ciudad entregada a la idolatría. Tenían esa diosa en ese templo y decían que la imagen que había allí había venido del cielo, de Júpiter. Había caído quizás una piedra o un meteorito, un poco parecido a la leyenda que tenemos aquí con la Muraneta. La historia se repite. Y la tenían ahí puesta en su lugar sagrado, y eso para ellos era muy importante. Ese templo databa de muchos siglos atrás y tenía mucha historia. Y era más grande, era 4 veces más grande que el Partenón en Grecia. Era una de las maravillas antiguas del mundo. La mujer esta, Diana, era representada también por una mujer con un arco, la madre naturaleza, y también se representaba tanto a la diosa como a la ciudad como un árbol, por el alimento que otorga un árbol, la frondosidad, la protección, el cobijo que ofrece un árbol. Pues también el templo de Diana era refugio de fugitivos. Y allí, pues, a sus alrededores tenían como una especie de protección contra la ley. Y ahí, pues, obviamente se congregó tal cantidad de delincuentes, de fugitivos, que se formó allí el cuartel general del crimen organizado. O sea, una especie de mafia ahí, en esa ciudad, amparada por la religiosidad, la idolatría a esa diosa Diana o Artemisa también. Pero allí llega el apóstol Pablo, allí llega el Evangelio y hay una gran conversión, un gran quebrantamiento de corazón. Y mucha gente se convierte de los ídolos a Dios. La iglesia de Éfeso también tiene dedicada una carta en el canon bíblico, la carta a los Efesios, en la cual encontramos ese gran misterio que ha sido revelado, que no es otro que la iglesia de Cristo. Ese gran misterio que ha sido oculto, que ha estado velado, que no se sabía nada de él, pero que ha sido revelado en el Evangelio, y es la iglesia de Cristo, que tanto judíos como gentiles pueden formar parte de él, que tenemos la seguridad de la salvación, que hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo, en fin, todo lo que se nos explica en los primeros 3 capítulos o 4 del libro de Efesios, acerca de la iglesia, de la posición que tiene el cristiano delante de Dios. Y así podemos encontrar, para empezar, 4 diferencias entre esta diosa Diana y Cristo. En primer lugar, los efesios estaban orgullosos de su templo. Eso para ellos era muy importante. Ese templo databa o había tenido diferentes historias a partir del siglo III antes de Cristo.
Eso cuenta también, data del periodo en el cual Alejandro Magno nació. Se dice que cuando Alejandro Magno nacía, el templo era destruido y la diosa estaba tan ocupada en proteger el nacimiento de Alejandro Magno que olvidó el templo por todos los acontecimientos que iban a suceder después. Pero ese templo tenía mucha historia y era muy importante para los efesios, para toda la región, para toda la provincia. Estaban muy orgullosos de ese templo. Ya hemos dicho que era 4 veces más grande que el Partenón en Grecia. Pero ahí estaba el templo, con todo lo que allí había dentro, y los efesios y el resto de ciudadanos vivían fuera. En la ciudad, sí, pero fuera. Ahora, en el libro de Efesios, se nos dice que nosotros somos parte del templo de Cristo. Somos parte de ese templo, el cual también define a Cristo como aquel que lo llena todo en todos. En Efesios capítulo 2 podemos ir a leer más precisamente estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 20 leemos: la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, y no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y también en el capítulo 2, versículo 19, nos habla de que no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así que los hijos de Dios somos parte de ese templo en el cual tenemos esa plenitud de Cristo en nosotros, o podemos tenerla. Somos parte de ese templo y Cristo nos llena, nos da de su plenitud a cada uno de nosotros. Tampoco la segunda diferencia es que no hay que ofrecer costosos sacrificios para complacer a ningún Dios. En Efesios también capítulo 2, 8 y 9 leemos que por gracia somos salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios. El templo de esta diosa era dedicada también mucho a la prostitución. Y allí pues entregaban a sus hijas, y allí pues era cualquier cosa eso. Pero nosotros tenemos una nueva vida en Cristo. Y es más, nosotros no tenemos que hacer ningún sacrificio. Dios lo ha hecho por nosotros. Dios lo ha hecho por nosotros. Ahí está la gracia de Dios derramada en cada uno de nosotros. También, a diferencia de los resultados que había alrededor de ese templo de Diana, esa deidad, esa religión que rendían allí en Éfeso, ya hemos explicado que se juntaban a su alrededor debido a la protección que se ofrecía a un montón de fugitivos, de maleantes, de criminales que habitaban en toda esa zona, y en lugar de ser algo provechoso para la ciudad, se convertía pues en un lastre. Ahí estaba el crimen organizado, haciendo y deshaciendo. Pero en Cristo sí que podemos acudir los fugitivos, los criminales, los pecadores, los que no merecemos nada, los que merecemos el castigo, pero para recibir una vida nueva en Cristo. Y no se quedan alrededor los criminales. No nos quedamos viviendo, dice también en el versículo 1 del capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera entre los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el grupo que vivía allí al lado del templo de Diana. Esta es su definición. Pero en Cristo éramos eso, pero ahora el Señor nos ha dado vida nueva. Ha cambiado nuestros corazones. De malhechores hemos pasado a ser
hijos de Dios. De criminales hemos pasado a ser embajadores de Dios. De condenados hemos pasado a ser justos y poseedores de la vida eterna. Y después también, una última diferencia. El altar del templo que estaba en ese lugar estaba sobre un árbol, estaba edificado sobre un árbol desde el cual se hacían sacrificios a esa diosa. Pero nuestro Dios bajó y se subió a un madero, ese árbol, y Él dio su vida por nosotros. Él bajó y dio su vida, subió a ese madero, a esa cruz de madera procediente de un árbol, y dio su vida por cada uno de nosotros. La conversión de los habitantes de Éfeso fue notoria y en gran número, y se organizó una mini revuelta para frenar el Evangelio, aunque nada pudieron contra la verdad. Después de generar todo ese alboroto, todo quedó en nada, y cada uno se fue a su casa. Así el Señor se dispone a escribir esta carta a la iglesia que está en Éfeso, en Asia. A primera vista quizás desearíamos parecernos a esta iglesia. Si cogemos el listado de las cosas que el Señor dice, positivas, dicen, bueno, a mí me encantaría parecerme a esta iglesia. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Parece que la lista es bastante larga y si tú y yo ponemos a nombrar estas cosas, dices, bueno, madre mía, menuda iglesia. Ya me gustaría a mí formar parte de esa iglesia. Es una iglesia que ha trabajado, que estaba trabajando por el Señor, una iglesia que ha guardado la palabra, que se ha esforzado en todas las áreas que ha podido y que el Señor le ha dado. ¿Os acordáis cuando Pablo se estaba despidiendo de ellos? Les exhortó porque vendrían después de él lobos rapaces. En Hechos capítulo 20 entrarían lobos rapaces que querrían aprovecharse del rebaño, pero habían sido fieles. Habían probado a aquellas personas que querían entrar en la iglesia. Habían probado a aquellos que dicen ser apóstoles y no lo son. Y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Habían perseverado, habían protegido, habían guardado la palabra. Habían quemado todos esos libros de magia que había en la ciudad, que tenían en posesión. Habían trabajado de corazón por el Señor. Se estaban preocupando por mantener la verdad, tal como les había sido entregada. Incluso con el crimen organizado allí en esa ciudad, ¿os acordáis? Pablo escribe, por ejemplo, a la iglesia de Corinto, y les escribe porque tienen problemas serios allí. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, no les tiene que exhortar en nada, no tiene que corregir su andar. Hay otras iglesias que sí, por ejemplo, a los tesalonicenses también, les tiene que exhortar en alguna cuestión, a los gálatas también. Pero de Éfeso vemos que no. Pero el tiempo consiguió algo que quizás no consiguió el pecado o no consiguió la falsa doctrina. Y el Señor les tiene que decir algo. Y son palabras muy duras. Son palabras muy duras. Parece ser, si nos quedamos o si nos centramos solamente en la parte esta positiva, nos despistamos o nos perdemos en entender lo que el Señor realmente les está diciendo, la importancia que tiene lo del Señor. Bueno, ponemos en una balanza cuántas cosas positivas, no sé cuántas, no las he contado, 8, 10 y una negativa. Bueno, para mí la balanza está muy decantada a lo positivo, a pasar, adelante. Pero para el Señor esta cosa que les tiene que reprender es muy importante, es fundamental. Es fundamental. Y tenemos que escucharlo.
Y tenemos que analizarlo por qué es tan importante para el Señor. Dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? Y no estamos hablando de aquella primera persona que te enamoraste cuando eras adolescente. ¿Vale? ¿Qué es el primer amor? Si vamos un poco para atrás, en el versículo 3 leemos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Dice después, has perdido tu primer amor. ¿Hay diferentes clases de amor? ¿Hay un primer amor y un segundo amor? Bueno, realmente, en el versículo 3, la palabra amor no aparece. La palabra amor no aparece en el original griego. El apóstol Juan no está usando la palabra amor, sino está usando la palabra por causa de mi nombre. Es un pequeño detalle que hace cambiar un poco el entendimiento del versículo y entiendes un poco mejor lo que el Señor está diciendo después. Has trabajado por causa de mi nombre, pero no por amor a mi nombre. Y el Señor está reprendiendo a la iglesia, diciéndoles que ha perdido su primer amor. Estaban corriendo el peligro de convertirse en los mismos que estaban gritando en Hechos, grandes Diana de los Efesios, grandes Diana de los Efesios. Y no sabían por qué lo decían. Estuvieron 2 horas gritando eso. 2 horas gritando, grandes Diana de los Efesios, hasta que al final alguien se levantó y los hizo callar. ¿Y por qué lo gritamos? No, lo gritamos porque todo el mundo lo grita. Y estaban corriendo el peligro de convertirse en esas mismas personas ignorantes de por qué estaban haciendo las cosas. Se estaban centrando más en la obra de Dios que en el Dios de la obra. Y estaban perdiendo el punto de vista. Estaban perdiendo dónde tenían que poner su vista. Poned vuestra vista en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Tenemos que mirar a Cristo y no a las cosas de la tierra. Pero estaban corriendo ese peligro. Que estaban trabajando mucho, estaban sufriendo incluso, estaban teniendo paciencia, estaban trabajando, dice, arduamente, pero no estaban poniendo su esfuerzo, su empeño en demostrar o en que se manifestara el amor a Dios. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Porque hay que hacerlo? ¿O porque amo a Dios? Para mí quizás no es tan importante. O puede estar muy equivocado y pensar que no es tan importante, al fin y al cabo. Pero para Dios sí. Para Dios sí que es importante saber por qué lo hacemos. Y no es que Él se lo pregunte, Él lo sabe. Él lo sabe por qué lo hacemos. Pero podemos estar haciendo tantas y tantas cosas por causa del nombre de Cristo, pero que no surtan ningún efecto, que no tengan ninguna trascendencia en la eternidad, no tengan ninguna trascendencia delante de Dios, porque no lo hacemos por su amor, por nuestro amor a Dios. Lo hacemos porque hay que hacerlo, porque nos ha tocado hacerlo, porque los cristianos lo hacemos, porque los cristianos lo hacen, lo seguimos haciendo. Pero entonces esa ofrenda que estamos intentando ofrecer a Dios se convierte como esa ofrenda de Caín. Pasado el tiempo y ofreció una ofrenda a Dios. Es la costumbre, es lo que hay que hacer, es lo que todo el mundo hace, lo ofrezco a Dios. Y nos olvidamos de cómo hizo el Espíritu en Abel. ¿Cuál fue su espíritu en ofrecer esa ofrenda a Dios? De ese mejor cordero que tenía, ya sin entrar a cuestionar si era un cordero o no lo que se tenía que ofrecer, pero su espíritu era correcto. Él ofreció lo mejor que tenía a Dios. Por amor a Dios. Porque Él se merece lo mejor. Pablo, cuando escribió a los Corintios, en 1 Corintios capítulo 13, les recordó lo importante que es el amor. Si hago, y la lista es grande, y las
y los retos son grandes. Incluso habla de dar su vida. Pero si se hace sin amor, de nada es. De nada sirve. De nada sirve. Y los efesios habían perdido el primer amor. Habían olvidado por qué hacían las cosas que hacían. ¿Por qué sufrían? ¿Por quién sufrían? ¿Por qué sufrían lo que sufrían? ¿Por qué tenían paciencia? ¿Por qué estaban examinando a aquellos que estaban intentando enseñar en la iglesia o venían diciendo que eran apóstoles y no lo eran? ¿Por qué estaban perseverando? ¿Por qué estaban preservando la pureza de la palabra de Dios? ¿Por amor a Dios? ¿O porque hay que preservar esto? Porque es tan importante. Como el templo de Diana. Era tan importante para ellos, pero era nada, al fin y al cabo. En Marcos capítulo 12, un escriba le preguntó al Señor, vamos a leerlo, Señor, ¿cuál es el más grande de los mandamientos? Capítulo 12, versículo 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, o sea, el Señor, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y que no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Cuál es la petición que Dios hacía a Israel? Amadme sobre todas las cosas. Yo sea el primero en vuestro corazón. Ese era el requisito que tenían. Todo lo que venía después se haría si el primero lo tenían bien establecido en su corazón. Todos los mandamientos y ordenanzas y estatutos que vinieron después. Pero eso era el principal de todos los mandamientos. Y sigue siéndolo. Y sigue siéndolo. Amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el escriba lo conocía. Y lo entendía. Y el Señor Jesucristo así se lo reconoció. No estás lejos del reino de Dios. Dice, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Ahí está, yo creo que bastante la clave para entender o que da evidencia de que el escriba había entendido realmente el significado, la esencia, el espíritu de esta letra, de este mandamiento. Es mejor la obediencia a Dios por su amor que después poder ofrecer holocaustos y sacrificios. Es lo que pasaba a final de la Edad Media, cuando Lutero se levantó. En el boletín no he preparado ninguna predicación acerca de la Reforma, pero en el boletín tenemos un poco el testimonio de Martín Lutero, extraído de una predicación de Spurgeon. Ahí lo podéis leer después. Y ahí vi a ese hombre, Tetzel, diciendo, pon aquí la moneda y tus pecados te son perdonados. Pon aquí la moneda y cuando la moneda caiga y dé ese golpe en el fondo de la caja, tus pecados serán perdonados. Incluso podías pagar para pecar por adelantado. Ese no es el espíritu de la letra. No es el significado de amar a Dios. Para nada, en absoluto. Y este escriba lo había entendido. Es mejor eso que después ofrecer holocaustos y sacrificios. Sí, Dios había permitido o Dios había establecido el sistema de holocaustos y sacrificios para que el hombre pudiera de alguna forma expresar, manifestar su arrepentimiento. Y esa ilustración, ese hecho, esa acción de matar al cordero, matar a la paloma,
El derramamiento de esa sangre ilustraba que Dios no puede ver el pecado y que alguien tiene que pagar por ello. Tú no vas a hacerlo, lo hace Él, este animal en tu lugar. Pero qué mejor es no tener que hacer eso. Mi hijo a veces me pide, perdón, papá. Sí, hijo, está bien que pidas perdón. Pero es mejor no tener que pedir perdón, porque has obedecido antes. El poder pedir perdón no nos da licencia a pecar. Como dice Pablo, ¿perseveraremos en la gracia en el pecado para que la gracia abunde? Dice, en ninguna manera. En ninguna manera. El poder recibir el perdón no nos da derecho, o no nos da licencia a pecar. El amor a Dios nos hace evitar todo eso y vivir para Él. Pero ellos estaban olvidando que tenían que hacer las cosas por amor a Dios. Alguien definió este primer amor como la disposición a sufrir. La disposición a sufrir. Cuando uno está enamorado, espero que los que estemos casados sigamos estándolo, no es solamente un periodo de tiempo que se acaba y después viene el matrimonio, no. Uno está enamorado, pero es para toda la vida. Cuando uno está enamorado, no le cuesta hacer algún sacrificio por su pareja, por su novio, por su novia, por su esposo, por su esposa, ¿verdad? Porque lo ama, porque la ama. Y no cuesta. Y aunque tenga que sufrir, aunque tengas que levantarte a las 5 de la madrugada o a las 4 de la madrugada para llevarla a un sitio, o porque nos vamos de excursión a algún sitio, y te levantas a esa hora, o incluso los que tenemos hijos, pues ¿cuántas veces no hemos estado en vela una noche? O nos hemos levantado 50 veces para atenderlos porque se encuentran mal. Y al día siguiente, pues seguimos nuestra vida, vamos a trabajar, si toca ir a trabajar, o hacemos nuestros quehaceres porque tocan hacerlos, y aunque hemos dormido mucho menos, estamos cansados, no hemos tenido que hacer. No hemos dejado al niño llorando ahí toda la noche, no te voy a hacer cargo porque mañana tengo que madrugar y tengo que irme a trabajar. Venga, espabila. ¿Verdad que nadie hace eso? Ningún buen padre hace eso. Vamos. Sino que nos levantamos, los atendemos y al día siguiente seguimos. Y estando cansados, habiendo dormido poco o nada, y seguimos nuestra vida. Y los amamos. Y sufrimos. Por alguien amado, alguien que queremos, que nos sacrificamos y dejamos de comer en nuestra hora de trabajo, en nuestra hora de comer en el trabajo, para ayudar en alguna cosa. Y sacrificamos ese tiempo para ayudar a la persona que queremos, que apreciamos y que necesita nuestra ayuda. Antes leímos en 2 de Samuel, empezamos leyendo 2 de Samuel, ese capítulo en el cual el rey David comete ese gran pecado de hacer el censo al pueblo cuando Dios no se lo había hecho y Dios le manda esa plaga al final. Y este personaje le ofrece, o David se presenta delante de esta persona y le pide comprarle esa heredad, ese terreno, para ofrecer un sacrificio al Señor. Y él le dice, coge lo que quieras, es todo tuyo, David, lo que necesites, el terreno, los bueyes, aquí tienes el arado, la madera para el holocausto, todo lo que necesites. ¿Y cuál fue la respuesta? No ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada. Bien podía haber dicho David, gracias, mira, que es un privilegio que tengo, ¿no? Soy rey, la gente me ama, me aprecia y puedo ofrecer este sacrificio al Señor, pues se lo voy a ofrecer. Ven junto conmigo y ofrecemos los dos este sacrificio al Señor. Pero David no ofreceré a Dios holocaustos que no me cuesten nada. Y tuvo que pagar de su bolsillo. David era muy rico, bueno, no sabemos lo que costaría ese heredad o ese terreno. Pero David pagó para poder ofrecer holocaustos a Dios. Se tuvo que sacrificar un poco. Tuvo que pagar y comprar eso.
para ofrecer sacrificios a Dios, porque él no quería ofrecerle a Dios nada que no le había costado nada. Él amaba a Dios. Y aunque era imperfecto, había cometido muchos pecados a lo largo de su vida, él amaba a Dios. Y aunque en esa ocasión las palabras de este escriba, él no las había recordado, no las había pensado antes de cometer ese pecado, eso de mejor obedecer que los holocaustos, él sabía que podía ofrecer después ese sacrificio delante de Dios y que Dios se lo aceptaría. Y así lo hizo. Pero él lo ofreció de su sacrificio. Él lo ofreció de su esfuerzo para el Señor. Y eso es lo que quiere el Señor de nosotros también. Mirad que esta iglesia trabajaba. Y no trabajaba solamente de cualquier forma. No. Trabajaba arduamente por el Señor. Y sufría. A veces es fácil trabajar cuando todo va bien. Pero cuando las cosas van mal, aún es más difícil. Y ahí estaba esta iglesia esforzándose. Has trabajado arduamente por causa de mi nombre y no has desmayado. Pero habían perdido su amor por el Señor. Y esta carta, pues sí, son los efesios que son un desastre. No queremos saber nada de ellos. Vamos a romper nuestra relación con esa iglesia. Pero estas cartas a las 7 iglesias en Apocalipsis de Asia, estas cartas, pues hemos visto en otras ocasiones sus aplicaciones a diferentes épocas de la historia, aplicaciones a esas iglesias locales, también hay aplicaciones particulares a cada uno de nosotros o aplicaciones a cada iglesia, pero son cartas que son todas ellas para cada uno de nosotros, para que nos examinemos en ellas, para que nos reconozcamos en ellas, para que veamos los peligros que corremos nosotros como hijos de Dios, como iglesia y como individuos, para que veamos esas circunstancias en las que pensemos, no, estamos yendo bien, no pasa nada, estamos trabajando mucho por el Señor, tenemos muchos ministerios, tenemos muchos proyectos, tenemos muchos programas de actividades, etcétera, 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 lo pasamos muy mal, sufrimos mucho por el Señor, pero estamos olvidándonos de Dios. ¿Estamos olvidándonos de hacer estas cosas porque amamos a Dios? ¿O simplemente lo hacemos porque toca hacerlos? El Señor nos pide que le amemos de todo corazón. No nos pide que hagamos grandes proyectos, ni grandes ministerios, ni grandes programas en nuestra iglesia. Simplemente nos pide que le amemos. Que le amemos de todo corazón. Y a veces toca sacrificarse. Toca levantarse temprano por la mañana y dejar de hacer alguna cosa. Tengo que preparar esto, tengo que preparar aquello. Bueno, prepáralo y el Señor, ¿qué hacemos con él? Bueno, el Señor lo entenderá, no pasa nada. Ya voy otro día a la iglesia. Ahí está un poco la balanza, descompensándose. ¿Por causa de quién? ¿Por causa de qué? ¿Lo hacemos realmente por amor a Dios? ¿Estamos demostrando nuestro amor a Dios cuando nos vamos a la iglesia a congregarnos con los hermanos? ¿Estamos demostrando nuestro amor por el Señor en ese momento? Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y tienen unas palabras muy duras aquí. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le llama al arrepentimiento. Les llama al arrepentimiento. Porque han perdido su primer amor. Si no, quitaré tu candelero de su lugar. Quitará su testimonio de allí donde están. Quitará su testimonio. Ese testimonio de esa iglesia desaparecerá. Esa iglesia va a cerrar un día sus puertas, porque su amor al Señor se ha enfriado y ya ha desaparecido. Están simplemente viviendo una religión. Ya se ha pasado con muchas denominaciones que han empezado fuertes por el Señor, pero se han establecido de tal forma y se han organizado de tal forma que han perdido la visión de por quién empezó todo eso.
por causa del amor a Cristo. ¿Por qué conservo la ley de Dios? ¿Por qué guardo su palabra con la pureza más grande? Porque amamos al Señor, porque queremos preservar su imagen entre nosotros, queremos preservar su imagen en la palabra, queremos preservar lo que encontramos en Él, lo que el Señor nos enseña, queremos preservar todo esto, no queremos que se corrompa. Pero nos olvidamos de todo eso. Y corremos el riesgo también de convertirnos como esos fariseos, ¿no? Que habían puesto todas esas leyes alrededor de la ley de Jehová para protegerla. Y estaban haciendo más énfasis en guardar esa ley que en amar a Dios, que en amar al Dios de la ley. Y el Señor les preguntaba en alguna ocasión, ¿qué es más? ¿El dinero del templo o el templo que santifica el dinero que hay ahí? ¿O qué es más? ¿Dios que santifica todo eso? Así que, hermanos, examinemos nuestros corazones. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Porque tenemos que hacerlo o porque amamos a Dios? ¿Y hasta qué punto amamos a Dios? ¿Hasta el punto de sufrir algo por Él? ¿De sacrificar algo de nuestras vidas, de nuestras necesidades por Él? Dice, acaba también diciéndoles, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y estaban entrando en esta iglesia estas personas, estos nicolaitas, que muchos no saben quiénes son, o no hay a ciencia cierta alguien que diga lo que era, pero se supone que son personas que esta palabra viene de dos palabras griegas, nikao y laos, que significa el dominio del pueblo o sobre el pueblo. Y se supone que son esas personas que intentaban organizar la religión y hacer una diferencia entre el clero y los laicos, una especie de proto-iglesia católica, lo que después llegó a ser la iglesia católica. Y vemos después en la iglesia de Pérgamo que allí está también este problema, ya llegaremos allí entonces, pero habían ciertas personas que estaban empezando a ya intentar organizar y sí, esto parece que funciona, esto parece que es muy interesante, es muy bueno para la sociedad, es muy bueno para todos, vemos el cambio que hay, pero tenemos que aquí organizar o tenemos que hacer diferencias entre unos y otros. Y cuando no habían diferencias en la iglesia. Y si es cierto que Dios había dado dones a la iglesia, como pastores, maestros, ancianos, etcétera, 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 esos no eran para gobernar la iglesia, hacer lo que quisieran, hacerse su propio club, sino para que fueran de bendición a la iglesia, fueran de ayuda a la iglesia, fueran de bendición para que creciera la iglesia, de edificación. Pero vieron otros que entendieron eso como una oportunidad para erigirse como cabecillas de algo. Y ahí tenemos a ese Diótrefes se llamaba, en 3 de Juan, que estaba allí el hombre diciendo a quién podían y a quién no podían aceptar en la iglesia. Incluso decía, no, a Juan no lo aceptéis, no lo recibáis en casa, al apóstol Juan. Y quizás algunos surgieron con buenas intenciones. Aquí hay mucho desorden, me voy a poner yo y voy a poner orden. Pero no es así la cosa en la iglesia del Señor. El que pone orden es el Espíritu Santo. El que debe ponerlos es el Espíritu Santo. Y tiene un mensaje final a la iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hemos empezado diciendo que también una de las cosas en las cuales se representaba la diosa esta era con un árbol. Tenía el altar en un árbol. Pero ese árbol no daba vida a nadie. Se la quitaba. Pero aquí el Señor dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Y fijaos, es un mensaje personal. No está hablando a la iglesia ahora. Es un mensaje personal. El mensaje es hacia la iglesia. Pero el Señor está hablando a cada uno que forma la iglesia.
al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y el Señor tuvo a bien proteger ese árbol de la vida cuando Adán y Eva pecaron. Adán y Eva podían comer de ese árbol todo lo que quisieran. Pero cuando pecaron, el Señor dijo, no comáis más de él, lo protegeré. Y puso allí una espada ardiendo que protegía el árbol de la vida, para que no sea que el hombre coma y ya nunca muera y viva siempre separado de la gloria de Dios, separado de su gracia, de su misericordia. Pero ahora nuevamente podremos comer de ese árbol de la vida. Y esa es la promesa que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pues aprendamos de esta iglesia y escuchemos la voluntad de Dios. Su mayor deseo es que le amemos de corazón. Le amemos de corazón. Y todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para su gloria. Para su gloria. Porque le amamos. Porque le amamos. No porque hay que hacerlo, porque es lo que hacen los cristianos. Nada de eso. Si no, de nada sirve. Si no, de nada sirve. Todo lo que hagamos sea hecho para el Señor. Padre Celestial, te damos las gracias esta mañana por tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas en ella. Te pedimos, Padre Celestial, que nos ayudes a vivir, Señor, amándote, teniendo el primer lugar tú en nuestras vidas, Señor. Tú seas, Señor, el centro de nuestras vidas, Padre. Tú seas, Padre Celestial, quien nos guíe, quien, Señor, nos alumbre, quien nos inspire, Padre, a hacer, Señor, lo que hacemos, a vivir como vivimos, Señor. Ayúdanos, Padre, a cambiar y a dejar que tú hagas tu obra en nosotros, a no conformarnos a este siglo, sino a transformarnos, Señor, transformar nuestro entendimiento para que tú hagas, Señor, tu obra en nosotros. Guarda a esta iglesia, Padre, a esta pequeña congregación. Ayúdanos, Señor, a vivir. Señor, ayúdanos a trabajar. Ayúdanos, Señor, a preocuparnos unos por otros, pero en amor, amándote a ti en primer lugar, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Os invito a poneros de pie. Vamos a abrir nuestros himnarios al 485, 485, puestos en pie, y vamos a cantar la primera y la última estrofa de Cantaré loor a Cristo, de su grande y fiel amor. Él sufrió en el Calvario por librar al pecador. La primera y la cuarta, la primera y la última estrofa, y después recordar que nos quedamos todos hoy a comer, que en la iglesia, aun si no habéis traído nada para comer, estáis invitados, ¿de acuerdo? Y os podéis quedar. 485. Cantaré